Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Alfonso Lario y vengo a hablaros de recreación lingüística en Kingdom Come. Kingdom Come es un juego de rol que salió a la venta en 2018 y está ambientado en 1403. ¿Qué es recreación lingüística? Bueno, para nosotros recreación lingüística sería el mecanismo por el que los elementos lingüísticos de cierta producción u obra son adaptados, por ejemplo, a la época en que ésta se ambienta. Lo que podríamos pensar inicialmente es que Kingdom Come, al estar ambientado en 1403, ¿no? Lo lógico sería que sus elementos lingüísticos fueran adaptados al castellano del siglo XV, pero luego veremos que eso es precisamente costoso, difícil y poco productivo. El objetivo que persigue es, sin duda, provocar en el consumidor la sensación de que lo que se está viendo, de que lo que se está viviendo, sintiendo, pertenece a una realidad. En Kingdom Come, por ejemplo, sería una realidad del pasado, ¿no? Algo que se pareciera a 1403. ¿Significa esto que la recreación de la lengua que utilicemos en nuestro juego debe ser lo más fiel posible al castellano del siglo XV? Bueno, esto es una pregunta que podríamos contestar en un próximo debate porque resulta bastante interesante. Como bien dicen Abad Merino y Jiménez Alcázar, el espectador medio posee una imagen fija construida con base en tópicos relacionados con la cultura, como formas de vida, vestimenta, alimentación, creencias, lenguas. Todo esto es recogido por un imaginario colectivo y este imaginario colectivo asocia X rasgos lingüísticos a un periodo histórico. Yo, por ejemplo, como consumidor, puedo relacionar el voseo como característica habitual del castellano del siglo XV, sea esta habitual o no en el castellano del siglo XV. Las series de televisión y películas de época utilizan todos estos tópicos para satisfacer las expectativas del consumidor, que espera, al ver algo antiguo, que esto parezca y suene antiguo. ¿Cómo son las estrategias que se utilizan en recreación lingüística en videojuegos? Bueno, suelen ser sencillas, claras y no intervienen prácticamente nunca en el proceso de creación. Lo que se suele hacer es utilizar la variedad lingüística que el usuario reconoce con mayor facilidad y la adaptamos a, por ejemplo, el castellano del siglo XV. Otra de las estrategias más utilizadas es el doblaje, que gusta bastante a los españoles porque nos gusta reconocer voces familiares. Otras estrategias son, por ejemplo, el uso de formas de tratamiento como el tú, el vos, vuestra merced, bastante comunes, y la consideración de parámetros sociolingüísticos que más tarde veremos en ejemplos. Aquí, por ejemplo, vemos una conversación entre Henry, el protagonista, y un mendigo que se encuentra en una de las ciudades del juego. El mendigo le dice que el señor os guarde, buen caballero, ¿puedo hacer algo por vos? Aquí se ve que el mendigo sabe que Henry está por encima de él en el estamento social y le debe tratar, ¿no?, de buen caballero. Y además se ve aquí el voseo del que estábamos hablando antes. En esta imagen, en cambio, nos encontramos con un bandido que quiere asaltarnos porque se da cuenta de que somos pudientes, ¿no?, y nos insulta diciéndonos malnacidos. Bastante, ¿no?, contraste con la imagen anterior. En esta imagen vemos cómo Henry comete la torpeza de dirigirse a un obispo inquisidor, ¿no?, un obispo que se llama Jaroslav, ¿no?, y se dirige a él primero por su nombre, luego se da cuenta de que debe rectificar a señor, ¿no?, vuelve a cometer otra torpeza y entonces se dirige a él finalmente como mi señor y monseñor. En esta imagen nos encontramos con que Henry, el protagonista y el jugador del juego, deben tener en cuenta 4 parámetros que son bastante importantes, ¿no?, durante la playthrough de este juego, que son la habilidad de diálogo, el estamento social al que pertenecemos, la posición social, digamos, la agresividad o la apariencia amenazadora que tenga el jugador y la reputación que éste tenga con la persona que está hablando. Como vemos, las estadísticas serán bastante importantes para tener en cuenta, pues, por ejemplo, si nosotros queremos cometer una acción, ¿no?, que tenga que ver o influencie en la imagen negativa del interlocutor. Por ejemplo, hacer una pregunta comprometida, favores, etc. Aquí tenemos otra, ¿no?, que es en este caso con el inquisidor Jaroslav, el hombre con el que estamos hablando antes, y vemos que las estadísticas con respecto al otro hombre son bastante distintas. Jaroslav, al tener una posición más elevada, tiene unas estadísticas también más altas. Y bueno, como ejemplo escrito nos encontramos con una carta de 1404 que escribe un tal
Alfonso González. Como vemos, la forma, ¿no?, y los rasgos, los rasgos y los elementos, por ejemplo, de apertura y cierre, están bien estructurados. Y si lo comparamos con esta carta, que es una que encontramos en el juego y que dirige Hagen Sul a Ratzik Hovila, que es uno de los personajes principales del juego, vemos que también tiene una secuencia de apertura y una secuencia de cierre, pero son bastante sencillas. Y la carta en general también está escrita en un castellano antiguo, pero no es tan difícil como este. ¿Por qué? Porque esto para el consumidor medio es más fácil de leer que esto. Esto al final entorpece, digamos, lo que pretende el propio juego, ¿no?, que es entretener y no dificultar, ¿no?, el proceso, ¿no?, de juego del videojugador. Y bueno, esta es la bibliografía, y he utilizado sobre todo el Corpus Charta para la carta, para esta carta, y un artículo y un librito de Jiménez Alcázar y Rodríguez para toda la bibliografía con referencia al proceso de regresión lingüística. Muchas gracias por su atención y por su asistencia. Hasta luego.